Hola gente bella, ¿cómo se encuentran hoy? Aquí Naruto Nexus reportándose con esta séptima parte de esta gran teoría que les vengo a presentar hoy, espero les guste y la revienten a likes y si les gustó no olviden comentar que les gustó y que más quisieran ver al igual que poner su parte favorita en los comentarios. Un saludo y un abrazo. Madara pudo con desaprobación, no por primera vez, al último Uchiha vivo en Konoha. Estaba en clase de Taijutsu y venció a su combatiente, para la gran adulación de múltiples fans. Era desalentador ver lo bajo que había caído su clan. No solo el chico tenía un nivel muy inferior a lo que se esperaría de un Uchiha de su edad, sino que también sacó el peor carácter que podría tener. Los Uchiha siempre fueron un clan guerrero orgulloso, habilidoso y con gusto por la batalla. Muchos los consideran arrogantes, pero solo es arrogancia si no tienes la fuerza para respaldarlo. El chico era descaradamente arrogante. Se jactaba de ser un Uchiha de élite y no tenía el poder para respaldar dicho reclamo. Era mediocre en el mejor de los casos, y francamente incompetente en el peor. Sentía vergüenza ajena al verlo. No le gustó la primera vez que lo vio. Demasiado orgulloso de sí mismo, débil para sus estándares y completamente mimado. Cuando falló estrepitosamente la prueba del equipo 7, solo constituyó lo que ya había notado. Decidió darle tiempo para ver si mejoraba su actitud. Su fracaso sería un golpe a su ego y orgullo. Con un poco de suerte y tiempo, tal vez mostrase alguna promesa o al menos una mejora de actitud. No podría haber estado más equivocado. En todo caso, su actitud empeoró. Vio su fracaso como culpa de Naruto y arremetió contra él. Casi se le cae la cara de vergüenza cuando su invocador les contó sobre el incidente entre ellos. Puede que los Uchiha fuéramos orgullosos hasta el extremo, pero nunca echamos la culpa de nuestros errores a otro. Por lo general negamos el error, pero nunca culpamos a otro. Antes de la misión en Nami, hacía una visita ocasional a Sasuke para ver si había alguna mejora. No la hubo. Después de volver de la misión, dejé de observarlo un tiempo más continuo por si sus visitas fueron en sus peores momentos. No lo fueron. Llevaba una semana observando al chico, y cada vez estaba más asqueado. Se sintió insultado de que ese mocoso portara el apellido Uchiha y usara su insignia. No era digno en ningún maldito sentido. Sus sentimientos negativos hacia el mundo solo habían sentido después de ese día. La esperanza de un futuro mejor se estaba desvaneciendo nuevamente. Su lado más pesimista estaba saliendo a flote. Era como ahogarse en el odio. No era un sentimiento nuevo. Ya lo había experimentado 2 veces mientras estaba vivo. No por eso tengo que gustarle. Dejó de ver a esa burla de Uchiha y se fue. Realmente no quería seguir observando esa patética vista. Era asqueroso ver cómo lo aclamaban y alababan por una actuación mediocre y cómo él se regodeaba en la atención aunque por fuera se mostrara desinteresado. La pequeña Bansee de cabello rosado solo empeoraba las cosas. ¡Qué criatura tan patética y molesta! Se movió por la aldea bajo un enje. En los raros casos en que un shinobi se fija demasiado en él usara su Sharingan para que dejara el asunto y creyera que lo que vio fue fruto de su imaginación. Era una aldea ninja después de todo, y los buenos shinobis pudieron notar incluso los mejores enjes si se les dio el tiempo suficiente. Tuvo que contener un bufido molesto al escuchar cierta conversación. Se había enterado hacía un par de días del nuevo estatus de su invocador como heredero del clan Senju. Era algo gracioso y deprimente que la gente creyera que Naruto era descendiente de Hashirama solo porque era un usuario de Mokuton. Entendía el razonamiento, pero sabía que estaban equivocados. Francamente, se estaba planteando muy seriamente tomar una página del libro de jugadas de su antiguo amigo. El clan Uchiha iba a terminar de una forma muy vergonzosa si ese chico Sasuke era el único que quedaba. Su obsesión por la venganza sería su perdición a una edad temprana y con él se extinguiría el clan. El mayor problema que tenía era que no estaba seguro de si su plan funcionaría. Sí, Hashirama había dotado de Mokuton a Naruto, pero no estaba claro si realmente alteró su genética de forma que fuera un Senju y pudiera transmitir dichos genes. De nada servía que le otorgase el Sharingan a alguien si no pudiera transmitir su Dojutsu a la próxima generación. ¿Lo tiene oído? Oyó que una mujer le preguntaba a otra. ¿No? ¿Qué pasa? Cuestionó la otra mujer curiosa. Al parecer el heredero Senju y la heredera Hyuga salieron en una cita anoche. No me digas. Menuda noticia.
Mi sobrina estará tan triste. Se había interesado en el chico. Sí, la mía también. Fue ella quien me lo contó. Los vio anoche junto al resto de sus amigas. El joven heredero es tan tímido. Al ver a las chicas, cargó a su cita al estilo nupcial y se fue a los tejados. Ay, pobrecito. Tantos años solo está claro que lo afectó. Si ya decía yo que su actitud bromista era una máscara para ocultar su dolor y soledad. Madara tuvo que volver a contener un bufido. Él había escuchado la opinión de la gente con respecto al Jinchuriki cuando fue invocado y no era positivo. Era una de las cosas que más despreciaba de la humanidad, su hipocresía. Cuando era un don nadie, la mayoría lo odiaba o le era indiferente. Ahora que era un heredero de clan y el supuesto descendiente del Shodaime Hokage, todos lo quieren. Hipócritas. Salió del pueblo y se adentró en el bosque. Necesitaba un momento para pensar y meditar su siguiente paso. ¿Dónde estaba Setsu de todos modos? No se suponía que era la representación de su voluntad. Entonces, debería estar aquí. ¿Fue su muerte la causa de que no pudiera llamarlo o era algo más? Algo no encajaba. Suspiró. Tantos problemas y preocupaciones en su cabeza. Si al menos tuviera a alguien con quien compartirlos. Hashirama había sido su amigo en su juventud, pero las cosas se agriaron. Tomirama y él nunca se llevaron bien. No conocía mucho a Mito, por lo que tampoco era una opción. Naruto era un buen chico e intentaría entender su punto de vista, pero al final no podría. Además de que estaba el plan del Tsukuyomi infinito. Suspiró. Otra vez. Envidiaba a su antiguo rival por tener a su hermano pequeño con él. Ojalá tuviera a Izuna a su lado. Su presencia lo calmaría y apreciaría su consejo. Amaba a su hermano y odiaba el destino que sufrió. Lo que más le había dolido era escuchar cómo la gente de su clan creía que le había arrancado los ojos a Izuna para obtener el eterno Mangekyou Sharingan. Él era su hermano pequeño. El único hermano que le quedó. La persona que más amaba en la vida. Su muerte fue la experiencia más dolorosa que sufrió. Él nunca podría haberle arrebatado los ojos. Fue Izuna quien se los sacó y se los dio. Su último regalo a su amado hermano mayor. Unos ojos cuya luz no se extinguirá por más que los usese. Puede que en su pasado hubiera sido cruel y sádico. Nunca negaría que lo fue. Amaba y aún ama la batalla. La sangre, el dolor, es lo que diferencia a los vivos de los muertos. Pero incluso él tiene una moral y es capaz de sentir amor. Izuna, ojalá estuvieras aquí a mi lado, susurró al aire. Una ráfaga de viento lo alcanzó y con él el sonido de una carcajada feliz. Frunció el ceño. Sentía que la persona que se reía se estaba riendo de su sufrimiento. Aunque sabía que era ilógico, no pudo evitar que la ira lo llenara. Fue al origen del sonido para ver a su invocador, o un clon del mismo, hablando animadamente con Mito sobre su cita de la noche anterior. Los celos y la envidia lo inundaron. Todos estaban felices menos él. ¿Por qué tuvo que ser Hashirama el bendecido con tener sus seres queridos a su lado? ¿Por qué no él? Ver a la mujer Uzumaki solo hacía que le hirviera más la sangre. Ella ni siquiera fue invocada con ellos. Vino después. ¿Por qué Hashirama pudo recuperar a su esposa y él no pudo recuperar a su hermano? Se congeló al darse cuenta de la respuesta. El pelicastaño le había pedido a su invocador que la trajera de vuelta. Él podía hacer lo mismo y pedirle que trajera a Izuna. Naruto, ¿podemos hablar? El rubio detuvo lo que estaba haciendo y giró hacia la fuente de la voz. Madara había desaparecido por toda una semana. ¿La razón? No tenía ni la más mínima idea. Claro, le respondió y lo siguió. Caminaron durante un rato y terminaron en la cima del monumento Hokage. El ojiazul sonrió. Hacía un tiempo que no iba a ese lugar. Con todo lo que había pasado en los últimos 2 meses, no era como que tuviera mucho tiempo libre. ¿Qué pasa? Le preguntó al darse cuenta que había llegado a su destino previsto. Me gustaría pedirte un favor, le responderé un poco incómodo. Solo había pedido 3 favores en toda su vida, 4 si contabas este. No estaba acostumbrado. Claro. ¿Qué necesitas? El Uzumaki estaba más que encantado de ayudar a una de sus personas preciosas. Además, el Uchiha había estado muy distante últimamente. Esperaba que esto lo ayudara. Me gustaría que trajeras de vuelta a mi hermano pequeño Izuna.
Estoy dispuesto a dotarte de Sharingan como Hashirama te dio Sumokuton si lo haces. Era cierto. Realmente no le importaría darle su dojutsu a su invocador. Había demostrado ser alguien más que digno. Además de que podría ayudar a determinar si este método le daba a alguien su linaje de forma individual o alteraba su genética para que pudiera pasarlo a sus descendientes. No hace falta. Estoy encantada de ayudar. Aunque me tendrás que hablar un poco de tu hermano. Necesito algo de información sobre la persona que voy a traer de vuelta para poder realizar la técnica. El pelinegro asintió sin ningún problema. Recordaba cuando Tobirama le preguntó cómo pudo traerlos, y él dijo que no usó ni pensó en los nombres de su clase de historia. Entendía que esto era igual y no le importaba hablar de su hermano. Una vez el Jinchuriki obtuvo la información de Izuna, creó un clon de sombra y realizó la técnica. Donde estaba su clon apareció un ataúd. La tapa cayó y dejó ver a un hombre de pelo y ojos negros. Su cabello era largo y estaba amarrado en una cola de caballo que le llegaba hasta la espalda. ¿Madara? ¿Qué está pasando? Le preguntó al verlo junto a un chico con marcas de bigotes. Izuna, me alegra volver a verte, le dijo con un tono tan suave que sorprendió a su acompañante. Yo también, hermano, pero eso no responde a mi pregunta, comentó con un deje divertido. Gracias por tu ayuda, Naruto, pero si me disculpas, quiero ponerme al día con mi hermano. Sin problemas. Nos vemos más tarde, se despidió y los dejó solos. Un joven curioso. Obviamente no es del clan. Me sorprende verte con él. Sí, bueno, han pasado muchas cosas desde tu muerte. Imagino. La brisa sopló entre ambos Uchiha. Aunque ambos se alegraban de verso, los recuerdos de la última vez que se vieron hicieron las cosas algo incómodas. Madara no podía quitarse de la cabeza la imagen de Izuna muerto y sin ojos en el ataúd. Izuna miró con tristeza a Madara al saber todo el dolor que presentó su muerte. ¿Lograste traer la paz? Le preguntó tras un momento de silencio. Su último deseo antes de morir fue que su clan y los Senju pudieran hacer las paces y unirse para que el resto de clanes siguieran su ejemplo. Sí y no, le respondió con el ceño fruncido. No le reconoció que había fallado en completar correctamente el último deseo de su hermano. Izuna le dio una sonrisa triste y se sentó en el suelo. Te escucho. Y así, Madara le contó todo lo que había hecho desde su muerte. Cómo al principio se ahogó en su ira y siguió su lucha contra los Senju culpándolos de su muerte. Las múltiples batallas que tuvo contra Hashirama hasta que éste le venció y le pidió lo mismo que él, la paz entre ambos clanes. Luego de ver su sincero deseo y acordarse de la última petición de Izuna, opté y obtuve a construir Konoha. Los Uzumaki se aliaron con ellos debido a su relación con los Senju, pero prefirieron permanecer en su isla. Otros clanes se les unieron con el tiempo y otros formaron sus propias aldeas siguiendo su ejemplo. Con la aldea en marcha, hubo una votación para ver quién sería el primer líder de la villa. Hashirama ganó y se convirtió en el Shodaime Hokage. Él no estuvo feliz con ello, menos cuando ambos chocaron debido a tener planes diferentes para crear la paz. Al final planeó un golpe para ponerse él al frente y llevar a cabo sus planes, pero su clan se negó y lo dejó solo. Otra vez inundado por la ira y el odio, abandonó el pueblo. Estuvo un tiempo rondando por la tierra sin un rumbo fijo, ideando cómo traer la verdadera paz al mundo. Había la tableta de los Uchiha y sabía que había un nivel más alto en sus ojos, que había leído el Mangekyou Sharingan, el Rinnegan. Con esos ojos, tengo más poder y podría leer la tableta entera. Por azares de la vida, cuando estaba caminando sin rumbo, cayó a una cueva subterránea. Allí conoció a una criatura, Setsu, quien afirmaba ser la representación de su voluntad. Aunque no muy seguro al principio, al final pudo determinar que era verdad, o al menos parte verdad. En la actualidad había comenzado a generar dudas sobre Setsu. Más tarde encontré al Kyuubi y lo usó para atacar a Shibama. Su plan consistía en dos partes. Obtener algo de Adn de su rival y fingir su muerte. Habría preferido vencerlo, pero sospechaba que incluso con la ayuda del zorro no podría hacerlo. El combate terminó como había predicado. Su rival había logrado dejar al 9 colas fuera de juego y estaba cansado y herido. Aprovechó el polvo que se había generado en su último choque y se cambió con un Setsu blanco que se hacía pasar por él. El pelicastaño lo mató y con eso creyó que lo había matado a él.
Una vez que todos lo dieron por muerto, se recluyó en la cueva que había descubierto y se implantó el arma de Ashirama. Desgraciadamente, la activación del Rinnegan tardó demasiado y ya era un anciano cuando los obtuvo, por lo que tuvo que alterar sus planos. Hizo que Setsu le diera sus ojos a un Uzumaki que vivía en Ame. También salvó a un Uchiha de morir aplastado por una boca. Admitió que usó al chico y lo manipuló para que siguiera con sus planes después de que muriera. Ya era muy viejo y solo estaba vivo debido a que vinculó su energía vital al Gedomaso, lo cual alargó su vida. Desde ese punto no tenía datos de primera mano debido a su muerte. Solo había vuelto recientemente debido al rubio que había visto antes. Usó una técnica que creó Tobirama, el Edo Tensei, para devolverlos parcialmente a la vida. También le contó todo lo que había vivido y aprendido en ese tiempo. Estaba bastante avergonzado cuando reconoció que sus primeros días se la pasó casi enteramente discutiendo con Ashirama, persiguiéndolo y lanzándole técnicas de fuego. Izuna no pudo evitar estar en carcajadas al escuchar esa parte. Parece que ha pasado por mucho, comentó cuando su hermano terminó su historia. Sí, afirmó mirando al cielo. Había tardado horas en contarle todo lo que había pasado. Era de noche y el cielo estaba cubierto de estrellas. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó mientras él también miraba al cielo. I don't know. Me gustaría tu consejo. Izuna tarareó un poco. Bueno, estoy contigo en que necesitamos encontrar una forma de perpetuar el Sharingan. Ese Sasuke del que me hablaste no es alguien confiable para continuar con nuestro clan. En cuanto al resto, depende de ti. ¿Crees que el plan del Tsukuyomi infinito es lo correcto?, preguntó Madara con duda. Tal vez lo sea. Tal vez no. Tú mejor que nadie sabe que el Sharingan no ve el futuro a pesar de lo que otros piensen. ¿Tú qué harías? Yo. Proteger lo que me importa. Es cierto que me gustaría vivir en un mundo pacífico, pero no sirve de nada si no tengo a las personas que me importan a mi lado. El antiguo patriarca Uchiha quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. El resto de la noche continuó así. Ambos en silencio disfrutando de la presencia del otro y el cielo estrellado. Fin del capítulo. Hola, espero que os haya gustado el capítulo. Ya tenemos a todas las personas que pienso resucitar. También he escrito la historia de Madara según lo que entendí del canon con algunas alteraciones menores para que encaje con la historia, y porque en el canon algunas cosas me chirriaban. Más abajo dejo un omake basado en una idea que me dio vueltas en mi cabeza. Espero que os guste. Omake. Edo Tensei. Mikoto Uchiha. Una vez el Jinchuriki obtuvo la información de Izuna, creó un clon de sombra y realizó la técnica. Donde estaba su clon apareció un ataúd. La tapa cayó y dejó ver a una mujer de pelo y ojos negros. Era una mujer de estatura media, con la piel blanca, muy hermosa, con los ojos oscuros y la nariz pequeña. Su cabello era largo y liso. Tanto Madara como Naruto miraron a la mujer con sorpresa y confusión. Ninguno de los dos sabía quién era, aunque al rubio se le hacía vagamente familiar. ¿Dónde estoy?, preguntó la mujer mirando a su alrededor. ¿Quién eres?, cuestionó el ojiazul confundido de no haber invocado a Izuna y en su lugar haberla traído a ella. Soy Mikoto Uchiha. Ahora, ¿me pueden decir quiénes sois y dónde estamos? Tenía sus sospechas sobre la identidad de los individuos que estaban frente a ella, pero no entendía dónde estaba y lo que estaba pasando. Se suponía que su hijo Itachi la había matado. Bueno, verás, Mikoto estaba conociendo a las otras personas que Naruto había traído de vuelta usando el Edo Tensei. Nunca pensé que conocería a Madara Uchiha en persona, mucho menos al primer y segundo Hokage. Recordaba un mito de cuando era niña. Nunca habló realmente con ella, pero la vio un par de veces. Todos fueron más o menos amables. Tobirama era bastante estoico y Madara se había ido hacía un tiempo con su hermano Izuna. Al parecer Naruto había querido invocarlo cuando ella salió, pero lo rechazó en su segundo intento. Hablar con Mito fue muy agradable. Era una mujer culta y tranquila. Sus conversaciones eran muy interesantes y las disfrutó mucho. Lo único que lamentaba de toda la situación era no poder ponerse en contacto con su hijo Sasuke. El tiempo pasó rápidamente. Mikoto se adaptó perfectamente al grupo. Había estado observando desde la distancia a su hijo menor y le partía el corazón verlo así.
Ya no era el niño alegre y educado que había criado, sino un mocoso melancólico y arrogante. Había llorado más de una noche por el destino de sus dos hijos. Más de una vez intentó ponerse en contacto con Sasuke en un desesperado intento de hacerlo cambiar. Tomiyama había estado atento a ella y le impidió hacerlo cada vez. Cuánto lo había odiado al principio por le impedir acercarse a su pequeño. Había tenido más de un combate debido a esto y, debido a su condición de Edo Tensei, sus combates duraron horas. Sin embargo, se dio cuenta que sus acciones no eran por maldad y en realidad eran lo mejor. Se había ofrecido como hombro donde llorar cada vez que se había derrumbado. Fue un gesto tierno por su parte. Mito se había dado cuenta de sus sentimientos crecientes por su cuñado y la había apoyado, para su vergüenza. Sin que Mikoto lo supiera, Hashirama se había estado burlando de su hermano por el mismo motivo. Madara contemplaba en puro estado de shock a Tomiyama y Mikoto tomados de la mano mientras paseaban y hablaban. No entendía qué demonios había pasado para que esos dos se hubieran juntado. Aunque reconocía que no había estado mucho con el grupo últimamente. El peliblanco había dejado muy claro en el pasado su odio y desconfianza hacia los Uchiha. Verle en ese momento con una en lo que se podría requerir una cita no era algo que esperaba ver nunca. Hacen una linda pareja, comentó Izuna con una sonrisa. Madara lo miró aún en estado de shock. ¿Qué demonios? Sasuke caminaba por la aldea con los puños apretados y la mandíbula tensa. Su estado de ánimo era enojado, en el cual había estado por un tiempo. Realmente no había estado muy feliz desde que ese Jonin cíclope, Kakashi, decidió tomar al Dobe como aprendiz y mandarlo a la academia. Lo primero que hizo después de que le quitaran la banda ninja fue ir a quejarse al consejo. Los consejeros civiles siempre estaban más que dispuestos a hacer cualquier cosa para satisfacerle. Pensó que recuperaría su ita y comió en breve. No fue así. Al darse cuenta de que realmente lo habían sacado de las fuerzas shinobis y tenía que volver a la academia, se cabreó. Maldijo a Ataque una y otra vez durante horas. Solo paró cuando era de noche y se fue a dormir. Aunque, si hubiera habido alguien en su habitación esa noche, lo habrían escuchado murmurar en sueños sobre su disgusto. A la mañana siguiente pudo pensar las cosas con más calma y sonrió. Naruto era el último muerto, el perdedor. Solo era cuestión de tiempo antes de que el peliplateado se diera cuenta de su error y le suplicara ser su aprendiz. Cuando lo vio en la academia ese día, pensó que había llegado el momento. No imaginó que sería humillado, otra vez. Tener a Sakura cerca era a la vez agradable e irritante. Le encantaba la adulación y el fanatismo que mostraba a su persona, incluso si nunca lo dejara ver. Sin embargo, a veces llegaba a ser insufrible y su voz era demasiado molesta. Con el paso de los días, ideó un plan. Retaría al rubio a una pelea y lo vencería, demostrando que era mejor que él. Que lo rechazara no le sentó nada bien. Que neutralizara su bola de fuego sin siquiera mirar fue peor. Y por supuesto, para rematar su desgracia, ese estúpido cíclope junto a un hombre vestido de verde llegaron y se lo llevaron a él y a la pelirrosa a la oficina del Hokage bajo cargos de asalto a un shinobi. Decir que el Sandaime no estaba nada feliz cuando le contaron los hechos fue poco más que un eufemismo. Si no fuera por todo el apoyo político que tenía, lo produjeron expulsado del programa Shinobi de por vida. En su lugar, se vio obligado a hacer servicios a la comunidad junto a su fangirl, cuya madre era miembro del Consejo Civil y por eso pudo salvarse ella también. Su ira aumentó por eso y no se redujo en lo más mínimo. Entrenó duramente en todo su tiempo libre y siempre con la venganza en la cabeza. Mataría a Itachi por acabar con su clan y haría pagar de alguna manera al Dobe, el cíclope y ese viejo senil que tenían como líder por la humillación que había sufrido. Maldijo una y otra vez no tener su Sharingan. Con él, podría copiar el entrenamiento del idiota y hacerse más fuerte. Necesitaba ser más fuerte para vengar a su clan. Además de que se lo merecía por ser miembro de un clan de élite, no como el Oji Azul. O eso espero. Enterarse de que en realidad el Uzumaki era un Senju le dio algo de sentido a su situación. No había sido dejado de lado por un huérfano sin clan, sino por el heredero del clan rival de su familia. También le dio sentido a la rivalidad que siempre habían tenido. Lo llevaban en la sangre. Aunque esa noticia alivió un poco su desazón, no hizo nada para aumentar su ira y celos. En todo caso lo aumentaron. No se le hizo justo que le dieran todo al rubio y a él nada. Incluso algunos de sus mejorados y fangirls se habían pasado a su lado. Y ahora tenía que escuchar sobre la relación de Naruto con esa ratoncita tímida que tenían en su clase, Hinata.
Puede que la chica no fuera muy fuerte en sí, pero era la heredera de un clan prestigioso. Sí, los Uchiha y los Hyuga nunca se llevaron bien debido a las disputas de quienes tenían los ojos más poderosos. Nunca hubiera tomado a una Hyuga como primera opción para restaurar su clan. Eso no quitaba todo el poder político y las posibles técnicas que podrían obtener el Oji Azul al salir con ella. Lo cabreaba sin fin toda la situación. Primero le quitaba el aprendizaje que debería haber sido suyo. Luego le quitaba de ser el centro de atención de los civiles. Y para rematar le quitaba la posibilidad de salir con una heredera de clan competente. Ino no contaba en su mente ya que era débil y patética en su opinión. Sasuke-kun, y hablando de la Yamanaka. Antes de pudiera hacer algo, la rubia ya se le había subido encima. Gruñó por el contacto no deseado, pero parecía que a ella no le importaba. Sasuke-kun, no te imaginas lo feliz que me hace verte de nuevo. No te he visto desde que nos graduamos. ¿Cómo te ha ido todo? Sé que volviste a la academia por culpa de la frente, pero estoy seguro de que saldrás pronto y todos verán el shinobi tan fuerte que eres. Sin que la miembro del equipo 10 lo supiera, la ira de su enamorado aumentaba por momentos. No le sentó bien que le recordaran que se había visto obligado a volver a la academia. Que ella, una fangirl inútil, hubiera logrado seguir siendo una kunoichi cuando a él le quitaron de ser un shinobi solo lo peor va. Quítate de encima, estúpida fangirl, le espetó y se la quitó de encima. Debido al empujón brusco, ella cayó de espaldas, haciéndose una herida en la cabeza cuando chocó con el suelo. Sasuke-kun, susurró la heredera con tristeza y algo de conmoción. Déjame en paz. No entiendes que no me interesas. Solo me atraen las kunoichis fuertes. No una inútil y estúpida fangirl. ¿Cómo es que no te han hecho volver a la academia? Está más allá de mí. Probablemente tu padre debe tener buenos contactos. Esas palabras hirieron a la rubia con fuerza. Tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no estallar en lágrimas. Fue en ese momento que se preguntó qué vio en él. Entendía que había sufrido mucho al perder a su clan. Pero no tenía ningún derecho al tratarla así. Ino escuchó una voz llamándola. En un momento, tanto Shikamaru como Choji estaban a su lado. Fue el Nara quien captó la sangre en su cabello primero. Ino, estás sangrando. Vamos. Vamos al hospital. No pierdas tu tiempo con él, le dijo a su compañera y la ayudó a levantarse. Mientras se iban, le mandó una mirada acalorada a Luchia. Puede que considerase a la Yamanaka una mujer problemática, pero seguía siendo su amiga y le enfurecía que ese bastardo la hubiera lastimado. Incluso el Akimichi, quien casi siempre estaba tranquilo y comiendo, dejó de comer y frunció el ceño a su antiguo compañero de clase. El estudiante de la academia solo resopló. No podía importarle menos su opinión. ¿Cómo ha podido hacerle eso a la chica? I don't know. Obviamente ella está enamorada de él y sin embargo la trató como basura. No me puedo creer que en su día anime a mi hija a perseguir a un chico tan insensible. El pelinegro se dio cuenta demasiado tarde de que estaba en medio de la calle, donde todos vieron lo que hizo. Los murmullos no tardaron en aparecer. Todos comentando sobre su trato hacia su fangirl. Lo que una vez fueron susurros de lástima o alabándolo, se encontró en incredulidad y desprecio. Aumentó el ritmo de su paso con el fin de llegar a su casa cuanto antes y alejarse de las masas. Sin que él lo supiera, la noticia de lo ocurrido se regaría como la pólvora y en poco tiempo todo el mundo sería al tanto. Su apoyo se vería severamente afectado y algunas facciones se moverían en las sombras para usar eso a su favor. Madara dudó. Izuna le había pedido conocer a los otros resucitados, pero no estaba seguro de que fuera lo mejor. No era por Hashirama ni por Mito, sino por Tobirama. No había olvidado que fue el peliblanco quien mató a su hermano. Sabía que era un miedo estúpido. Ya no estaban en guerra y un Edo Tensei no puede morir ya que técnicamente están muertos. Aún así, no pudo evitar preocuparse y que su mente evocase los peores escenarios posibles. Al final cedió, de mala gana. Naruto había apoyado a Uchiha menor en que era lo mejor que se presentase al grupo. No sabía por qué, pero en un momento dado le pareció que ambos pensaban y se expresaban igual. Con un suspiro resignado, asintió. Los dos sonrieron con aire de suficiencia, aunque el único obvio fue el rubio. Sacudió la cabeza. Estaba claro que la conversación que tuvo con Izuna lo había afectado. Era la única explicación posible que se le ocurría para que viera tantas similitudes entre su hermano y su invocador. Se movieron rápida y eficientemente por las ramas de los árboles. Así no tardaron ni 2 minutos en llegar al lugar donde estaban los otros 3 resucitados.
Desde el mismo momento en que llegaron al pequeño claro donde se encontraron, Madara no le quitó el ojo de encima al Nidaime Okage. Hola a todos. Ya estamos aquí, anunció el Ojiazul con una sonrisa. El pelicastaño y la pelirroja dejaron de hablar entre ellos y los miraron, dándose cuenta de la nueva persona. La Uzumaki no sabía quién era y tuvo un poco de curiosidad. El mayor de los Senju sí sabía quién era y se alegró por su amigo. El usuario de Suiton dejó de escribir en el pergamino que tenía en la mano y los miró. Exteriormente, su expresión no cambió en lo más mínimo. Seguía estoico y no dejaba ver ninguna emoción. Interiormente, parpadeó confundido antes de darse cuenta de lo que había pasado y maldecir un poco por lo bajo. Ahora tenían dos Uchiha en el grupo y las cosas se iban a poner innecesariamente incómodas. Os presento al nuevo integrante de nuestro grupo, el hermano pequeño de Madara, Izuna, preguntó el Jinchuriki un poco demasiado teatralmente. Incluso si había madurado mucho desde la noche del pergamino prohibido, seguía teniendo sus momentos infantiles. Además de que siempre se emocionaba ante la perspectiva de añadir alguna otra figura familiar. Ahora que lo esperaba un momento, tenía muchas figuras masculinas familiares pero pocas femeninas. ¿Debería buscarles pareja a sus tíos y hermanos mayores o simplemente buscar mujeres que puedan ejercer como figuras de hermanas y tías? Estaba tan metido en su reflexión que no se dio cuenta de la ligera tensión que había en el ambiente. Tampoco tuvo tiempo de salir y notarla porque el Shodaime rápidamente se paró al lado de su viejo rival y le pasó un brazo sobre los hombros en un abrazo feliz. Me alegro mucho por ti, Dara-chan. Ahora tú también tienes a tu hermanito a tu lado, comentó el Ojicastaño alegremente. La ceja del antiguo patriarca Uchiha tembló de molestia. No ayudó que su hermano pequeño se riera disimuladamente de él. Mandando a la porra temporalmente a su orgullo y dignidad, hizo rápidamente varios sellos manuales y le lanzó una gran bola de fuego. El usuario de Mokuton se agachó, antes de salir corriendo con una gran sonrisa y riéndose un poco. Por supuesto, Madara corrió detrás de él intentando calcinarlo y gritándole mil y un impropio. Creía que ya había superado su pequeño momento de debilidad en el pasado cuando actuó infantilmente persiguiendo y atacando a Ashirama, pero parecía que su viejo rival no sabía cómo dejar de apretar sus botones, o tal vez lo estaba haciendo una aposta. Dado el brillo divertido en sus ojos, apostaba más por lo segundo. Naruto salió de sus pensamientos ante el escándalo solo para parpadear confundido ante la escena. Izuna se rió con humor al ver a su hermano mayor comportarse así. Mito niega con la cabeza entre divertida y exasperada por la actitud de su marido. Tobirama negó con la cabeza con exasperación y molestia. Realizó unos pocos sellos manuales y apagó las llamas. Estaba claro que al pelinegro se le habían olvidado otros, o no se había molestado, del hecho de que estaban rodeados de árboles y cosas inflamables. ¿Esto ocurre muy a menudo?, le preguntó el nuevo resucitado al rubio intentando contener su risa. Bueno. Era muy común al principio. Pero dejó de hacerlo después de una semana más o menos, le respondió sinceramente. Estaba un poco confuso sobre cómo se desencadenó todo eso. No había estado prestando atención al principio y se lo había perdido. ¿Alguna posibilidad de que esto se mantenga?, cuestionó sin dejar de ver el espectáculo. Depende de cuán cabreado esté Madara y cuánto se burla a Ashirama en medio de la persecución, se encogió de hombros el genin. Izuna sonrió divertido al ver el panorama. No todos los días ves a tu serio y regio hermano mayor persiguiendo y lanzando técnicas de Katon a un Senju, riendo mientras otro va detrás de ellos apagando las llamas. El hecho de que ese otro Senju sea el causante de su muerte no disminuye en lo más mínimo su buen humor. No solo era hilarante, sino que también le calentaba el corazón ver a su hermano así. No por la ira y sus ataques exagerados, sino por la felicidad oculta que había en sus ojos. Sabía que Madara no había sido tan feliz desde que su padre le obligó a hacer esa trampa a Ashirama. Se sintió culpable de haber seguido las órdenes de su padre y haber revelado su amistad con el Senju. Si fuera honesto consigo mismo, esa probablemente fue la razón principal de la última petición que le hizo a su hermano. No tanto su deseo de paz, sino que Madara pudiera volver a pasar tiempo con su viejo amigo y así pudiera volver a ser feliz. Miró de reojo al Ojiazul. Era sin duda un chico interesante. Pudo lograr lo que él no pudo, devolverle la felicidad a su hermano. Sabía que no era perfecto. Madara aún tenía mucha oscuridad en su interior y su fe en la humanidad estaba muy debilitada. Pero tenía la esperanza de que, poco a poco, su hermano volviera a ser el de antes. Se había preocupado mucho cuando le contó sobre su camino de odio y oscuridad.
La idea de atrapar a todo el mundo en un genjutsu no le sentaba bien, incluso si era uno donde todos terminaran felices. El Tsukuyomi infinito no parecía algo para crear paz, sino para esclavizar a toda la humanidad. Se le hacía difícil creer que algo tan abominable estuviera escrito en la tablilla de su clan. Siempre fue consciente de que su clan valoraba la fuerza sobre cualquier otra cosa. También de que muchos miembros eran extremadamente arrogantes debido al Sharingan. Pero sentí que todo el asunto del Rinnegan, los Bihuru y la luna era sumamente exagerado e inquietante. En verdad no le entraba en la cabeza que uno de sus antepasados hubiera creado eso. Menos aún que Madara realmente hubiera estado trabajando activamente para lograr un cabo. Era simplemente de locos. En fin, como le dijo la noche anterior, al final todo dependía de su decisión. Él preferiría que se alejase de esos planos oscuros que había trazado en vida, pero aceptará cualquier decisión que tome y estará a su lado. Después de todo, era su hermano mayor y lo amaba. El momento había llegado. Después de meses de entrenamiento y misiones, habían llegado los exámenes Chunin. Naruto mentiría si dijera que no estaba emocionado y un poco nervioso. Por supuesto, cualquiera que lo mirara solo vería una feroz determinación. Tobirama se había asegurado de enseñarle a controlar sus emociones y poner una cara en blanco. Pasó de largo a los genins que fácilmente se dejaron dejar por un genjutsu de bajo nivel. Negó con la cabeza mentalmente. No podía creer que tantos aspirantes a Chunin cayeran en algo tan básico. Aunque se divirtió ligeramente por el acto del equipo 9. Subió hasta el tercer piso y se encontró con su maestro. Hola Kakashi-sensei. ¿Aquí para desearme buena suerte? Sí. Aunque no es como que lo necesitas. Tenzo y yo estamos seguros de que arrasarás con todo, le dio un pulgar hacia arriba. Gracias, Kakashi-sensei. Os haré sentir orgullosos, le dijo antes de entrar. Ya lo haces, Naruto. Ya lo haces, susurró el peliplateado antes de irse en un shunshin. El rubio entró al salón con una cara de piedra. Al momento fue bombardeado por instinto asesino. Múltiples equipos le lanzaron su instinto asesino en un intento de asustarlo. No falta en absoluto. El ojiazul se burló internamente del intento patético de los otros competidores. Por fuera, mantuvo su semblante frío. No necesita instinto asesino para hacer que a más de uno le recorriera un escalofrío. Su sola mirada bastante. Escaneó la habitación en busca de los posibles opuestos más fuertes. No solo demostró el físico de las personas, también usó sus habilidades sensoriales para medir sus reservas de chakra. Había sido un trabajo duro para desarrollar incluso las más mínimas habilidades sensoriales, pero valió la pena. En ese momento podía sentir las firmas de chakra en una radio de medio kilómetro y sentir las reservas de chakra de las personas que tenía cerca. Si fuera honesto consigo mismo, estaba un poco decepcionado. Había tenido altas expectativas sobre el grupo de aspirantes a Chunin, pero no estaban a la altura. No quería decir que no hubiera oponentes fuertes. Solo que esperaba más. Solo 6 personas llamaron su atención. Una chica pelirroja de Kusa. Su chakra se le hacía familiar de alguna manera y tenía reservas de chakra de alto Chunin. Una rubia de Suna. Se notaba que se tomaba en serio su entrenamiento como kunoichi, sus reservas de chakra eran de nivel Chunin medio y tenía curiosidad de qué tan buena era con su abanico. El chico pelirrojo que estaba al lado de la rubia. Sus reservas de chakra eran de nivel bajo Jonin y podía sentir chakra Biju saliendo de él. Era claro en su mente que era un Jinchuriki como él. Luego estaba un equipo de su aldea que no le daba buena espina. 2 de ellos tienen reservas de alto Chunin y el otro era de nivel Elite Jonin. Para hacerlo todo más sospechoso, estaban suprimiendo su firma de chakra para aparentar tener reservas de chakra más pequeñas. Podía entender querer minimizar tus habilidades para engañar al enemigo, él mismo también estaba suprimiendo su firma de chakra, pero algo le decía que había algo más. Su reflexión se detuvo cuando sintió las 3 firmas de chakra que estaban entrando a la habitación y las otras 3 que no estaban muy lejos. El equipo 10 y el equipo 8, en ese orden. Observó a sus antiguos compañeros de clase con curiosidad ociosa. Había pasado un tiempo desde que hizo una misión conjunta con otro equipo. La única persona de su antigua clase con la que había pasado más de 5 minutos seguidos en los últimos meses fue su novia, Hinata. Quería ver cómo les fue al resto. De mano, podía notar que Ino por fin se estaba tomando en serio su entrenamiento. Parecía que había dejado la dieta y tenía mejor forma física. Shikamaru, por otro lado, seguía siendo un genio perezoso.
Podía decir por su postura que, a pesar de estar relajado, estaba pendiente de todos en la habitación. Choji tampoco había cambiado y estaba comiendo una bolsa de patatas fritas. Sí. Parece que todos los novatos estamos aquí, medio gritó Kiba al entrar. El Uzumaki tuvo que contener un suspiro. Le caía bien el Inuzuka, pero sería mejor si fuera un poco más como sus compañeros de equipo. Anunciar tu llegada tan descaradamente en lo que se podría considerar terreno hostil no era inteligente. Se acerca a ellos con tranquilidad. Sabía que eso atraería la atención a sí mismo, pero quería estar con ellos. Más concretamente con su belleza lavanda, la cual lo había notado y le sonreía con un pequeño sonrojo. Hola chicos, los saludó con calma. Oye, Naruto, ¿preparado para los exámenes? Le preguntó Kiba. Por supuesto. Kakashi Sensei no me habría dejado entrar a los exámenes en solitario si no lo fuera. Me alegra oír eso. Aún quiero la revancha. Querrás decir que quieres pelear con él de nuevo e intentar ganar. Revancha es cuando uno pierde una vez y desea volver a pelear. Tú ya perdiste 7 veces. Oh, cállate Ashino. ¿De qué lado estás? Protestó molesto y su perro ladró, haciendo que se enfurruñara más. El resto no pudo evitar depender de la escena y algunos soltaron algunas risas. Deberían mantenerlo bajo. ¿Ven a esos tipos de allí? Son de ama y gastan mal genio. Pero ¿qué se puede esperar de un grupo de novatos? Me recuerdan a mí cuando tomé por primera vez los exámenes, habló un joven de pelo grisáceo. Perdone, pero usted es... Kabuto Yakushi. Kabuto-san, ¿esta es tu segunda vez en los exámenes? Le preguntó a la Yamanaka. En realidad esta es mi 7ª vez, le respondió. Buah. Debes apestar, se burló el Inuzuka. Sí, bueno. Estos exámenes no son tan fáciles. Además, recopiló bastante información todos estos años. Las guardo en estas tarjetas, dijo y sacó un mazo de cartas, pueden parecer en blanco, pero cuando canalizo mi chakra. La tarjeta previamente blanca cambió para mostrar un diagrama con el número de participantes en el examen de las respectivas aldeas. Mientras explicaba un poco lo que ponía en la carta y explicaba un par de cosas del examen, el rubio resultó detenidamente al tipo. Tal como cuando demostró buena la habitación, no le daba espina. Tal vez fue su aparente amabilidad, el hecho de que reprobó 6 veces, o algo más, pero cada vez era más paranoico al respecto. No estaba seguro, pero una cosa era clara, no le quitaría el ojo de encima. ¿Tienes información sobre personas concretas? Cuestionó el ojiazul. Eso depende. ¿De quiénes estamos hablando? La rubia y el pelirrojo Sesuna, y la pelirroja de Kusa. Naruto aquí, respondió el chico con marcas en la cara, ganándose una ceja levantada del susodicho. ¿Qué? Si quiero ganarte esta vez, me vendría bien toda la información que pueda obtener. El contenedor del zorro de 9 colas solo asintió. Podía entender el razonamiento y no se lo reprochaba. Además de que le proporcionaría una valiosa oportunidad para ver qué tipo de información podría tener. Después de todo, era de su propia persona de la que iban a hablar. Vamos a ver. Rubia Desuna. Aquí está. Temari Sabaku. Sus compañeros de equipo son sus propios hermanos, Gaara y Kankuro. Su sensei es Baki. Ha hecho 79 misiones de rango D, 91 misiones de rango C y, wow, 5 misiones de rango B. También pone que es una usuaria de futón y usa principalmente su abanico para sus técnicas de viento. Siguiente. Gaara Sabaku de Sunagakure. Mismo equipo que Temari. Ha hecho 42 misiones de rango D, 57 de misiones de rango B. Además pone que ha salido de cada misión sin un solo rasguño. Eso llamó su atención. Incluso si era un Jinchuriki, no debería haber salido ileso de todo. Él mismo también era un Jinchuriki y recibió heridas en sus misiones. Tendrá que tener cuidado cuando esté cerca de él. A ver. Pelirroja de Kusa. Aquí. Karin Uzumaki. Compañeros de equipo Hiro y Kano. Sensei Masao. Ha realizado 54 misiones de rango D y 11 de rango C. También pone que es la sanadora del equipo y que tiene un linaje, aunque no sé cuál. No podría importarle menos su equipo, Sensei, misiones realizadas o sus habilidades. En el mismo momento en que dijo Uzumaki, el resto careció de importancia. Tenía que hablar con ella como de lugar. Y por último, Naruto Uzumaki Senju. Aprendiz de Kakashi Ataque. Ha realizado 57 misiones de rangos D, 3 rangos C, 4 rangos B y, wow, 2 rangos A. Su ninjutsu es de nivel Kage. Taijutsu nivel bajo Jonin.
Genjutsu nivel bajo Chunin. Puede usar las 5 naturalezas del chakra y tiene el linaje Mokuton. Todos en la sala quedan conmocionados por la información y se preguntan cómo demonios es todavía un genin. Gaara es el único que se emociona ante la perspectiva de un oponente fuerte. El rubio entrecerró los ojos ante la información dada. Era demasiado completo incluso si eran de la misma aldea. Es cierto que le faltaban algunas cosas aquí y allá, pero aún era demasiado para que lo supiera un simple genin. Definitivamente algo pasaba con ese personaje de Kabuto. Naruto suspiró un poco decepcionado. Con sus habilidades sensoriales no fue muy difícil encontrar un equipo con el que luchar y obtener su pergamino. Sinceramente, para 3 aspirantes a Chunin, eran patéticamente débiles. Se encogió de hombros. No era su problema si las aldeas enviaban a genins mediocres al examen. Él mismo reconocía que Konoha había inscrito a varios equipos que no estaban preparados para el ascenso, pero al menos tenían la ventaja de jugar en casa. Dio una última mirada a los shinobis inconscientes y atados antes de despegar. Ya tenía el pergamino que necesitaba, por lo que se dirigía a donde sentía que estaba la chica Uzumaki. Quería conocerla y este parecía el mejor momento. Estaba saltando por los árboles cuando sintió una presencia, lo cual hizo que se detuviera y examinara a su alrededor. Fuera quien fuera, era hábil. No podía sentir su firma de chakra y fue solo su entrenamiento con Tobirama para casos como ese que pudo notar que lo estaban acechando. Sé que estás ahí. Sal, habló con autoridad. Cu. Estoy impresionado de que me hayas notado. No mucha gente puede hacer eso si yo no les dejo. Una supuesta mujer salió del tronco de un árbol. Tenía el pelo largo y negro, ojos negros, piel pálida y llevaba una banda con el símbolo de la hierba. ¿Quién eres? Obviamente no eres una genin, le dijo con una mirada intensa. La supuesta kunoichi de Kusa sonrió con malicia. Cu. ¿Nadie te ha dicho nunca que es de mala educación pedir el nombre de alguien sin antes presentarte? Ambos sabemos que sabes quién soy, respondió y se preparó para la batalla. Fuera quien fuera, era obvio que no tenía buenas intenciones. También sospechaba que era más fuerte que él, pero no por ello iba a caer sin pelear. Cu. Cierto, muy cierto. Nada más terminar esas palabras se lanzó contra él a alta velocidad. El rubio esquivó en el último momento y le lanzó un kunai un segundo después. Su oponente también esquivó mientras se reía alegremente. El ojiazul agarró otro kunai con la derecha y se preparó para hacer sellos manuales con la izquierda si fuera necesario. Se alegró de haber aprendido a hacer eso después de ver al usuario de hielo usarlo en su misión en la ola. La pelinegra se dio cuenta de lo que estaba haciendo y sonrió aún más. Luego desató su instinto asesino en el chico. El Uzumaki se tensó un segundo antes de volver a la normalidad. Había tenido que lidiar con el instinto asesino de todos sus maestros. Aunque el de la ojinegra era inmenso, superando el de Kakashi y Tenzo, el de los resucitados era mucho peor, especialmente el de Madara. Cu. Realmente eres único, Naruto-kun. Mira que recibir mi instinto asesino de frente y no asustarte ni un poco. Sí, justo lo que buscaba, se relamió los labios. El Jinchuriki tuvo que contener el escalofrío que le subía por la espalda ante esa escena. Era ciertamente inquietante. Veamos ahora tus habilidades de combate. Sin más que decir, lo enfrentó en un combate de taijutsu entrelazado con kunais. Al ver que su adversario era mucho mejor que él, el heredero Senju comenzó con ninjutsu. Un par de cientos de clones de sombra siempre estaban bien como apoyo. Se lanzaron técnicas de todos los elementos, etiquetas explosivas y muchas armas arrojadizas. Lo que una vez fue un bosque frondoso, se convirtió en un claro yermo. No es como que a los dos luchadores les importase especialmente eso. Orochimaru bajo su disfraz sonreía más y más ante el espectáculo. El chico no estaba ni cerca de su nivel, pero tampoco estaba tan lejos como pensó en un principio. Ciertamente el chico podría con la mayoría de chunins y algunos honins novatos, y eso que aún no había usado su linaje. Naruto, cada vez más frustrado pero intentando mantener la calma, empezó a sacar sus técnicas más poderosas, lo cual implicaba también usar su Mokuton. No le hacía mucha gracia porque sospechaba que eso era lo que quería su oponente. Ciertamente tenía razón. El Sannin miró fascinado y emocionado como el Genin usaba las técnicas de estilo madera. Su sonrisa no podría haber sido más grande en ese momento. Habiendo visto lo que quería ver, localizó al original y alargó su cuello para marcarlo. El rubio lo notó y, sin darse cuenta, activó su Sharingan, lo cual le permitió esquivar en el último segundo.
El invocador de serpientes, a pesar de estar molesto por fallar, sonrió más si era posible ante este hecho. Se había estado preguntando qué hacer para obtener el Sharingan. Itachi era demasiado poderoso para él y su hermano no lo había despertado. Había barajado la idea de llevárselo. Tal vez pudiera activarlo por él y entrenarlo para que fuera más fuerte, ya que por lo que había descubierto el chico era mediocre en el mejor de los casos. Con el descubrimiento de que el Oji Azul no solo tenía Mokuton sino también el Sharingan, ya no había necesidad de eso. Tenía todo lo que quería en un mismo cuerpo. Una vez terminó de regodearse en su mente por su descubrimiento, luchó brevemente con el Uzumaki antes de marcarlo. Antes de irse, y mientras el chico luchaba por no perder la conciencia, se presentó y le dijo que se volverían a encontrarse. Sin que él lo supiera, una vez se fue, el Jinchuriki que había marcado se convirtió en madera y se pudrió. El auténtico heredero Senju salió del suelo y suspiró. La momentánea falta de atención de su adversario le dio la oportunidad de cambiarse con un Mokubunshin y ocultarse bajo tierra. No quería pensar lo que hubiera pasado si realmente le hubiera mordido. Encogiéndose de hombros, pero con sus habilidades sensoriales a plena potencia por si acaso, fue a donde sintió la firma de chakra de Karin. Mientras saltaba otra vez entre los árboles, frunció el ceño con molestia. No, su molestia no tenía nada que ver con su combate anterior. Él había hecho todo lo posible contra un oponente claramente superior. Saber que se trataba del infame ninja renegado de clase S Orochimaru de los Sannin, básicamente le decía que solo había sobrevivido porque él lo permitió. No era tan ingenio arrogante como para pensar que tuvo alguna oportunidad contra él. No, su molestia era por otra cosa. Igual que podía sentir la ubicación de la firma de chakra de la pelirroja, podía sentir que las de sus compañeros no estaban cerca de ella. Eso fue lo que lo molestó. No pudo evitar pensar que él habría estado en la misma situación que ella si al final se hubiera formado el equipo 7. Estaba seguro que Sasuke y Sakura no habrían tenido reparos en dejarlo solo y a su suerte. Aceleró el paso y en menos de 5 minutos estaba allí. La kunoichi de Kusa estaba asustada y miraba a su alrededor con nerviosismo. Dentro de lo que cabía era normal. Lo que no era normal eran las marcas de mordeduras que había visto cuando sus mangas se deslizaban un poco. Bajó del árbol en el que estaba y se plantó frente a ella. La Ojiroja pegó un grito por el susto y saltó hacia atrás. Hola, saludó casualmente el aprendiz de Kakashi. ¿Qué? Preguntó confundida la chica ante el saludo casual. Había estado tan nerviosa y asustada que sus habilidades sensoriales no habían funcionado como de costumbre, por lo que no lo sintió acercarse. Ahora que estaba enfrente suyo, podía sentir sus enormes reservas de chakra. No ayudó que lo identificara como el heredero Senju. Dije, hola. Es bueno conocer a otro Uzumaki. Incluso si es una asustadiza, le dijo bromeando un poco. La mente de la genin logró superar su miedo y racionalizar otra vez. De ahí que se quedara boquiabierta. Uzumaki. ¿Tú también eres Uzumaki? Cuestionó sorprendida. Sí. Naruto Uzumaki Senju, a su servicio, hizo una reverencia exagerada. Quería que ella viera que no era una amenaza. Si eso significaba portarse un poco infantilmente, que así sea. Yo, no creí que quedaran otros, comentó aún algo sorprendida. Pues ya somos dos. Pero me alegro de haber estado equivocado, afirmó con una sonrisa. La pelirroja no pudo evitar sonreír también y que un pequeño sonrojo apareciera en sus mejillas. Ahora, me encantaría ponerme al día con un miembro de mi clan, y tengo toda la intención de hacerlo, pero no aquí. Vamos, vayamos a la torre. Pero, mi equipo. Si esos idiotas fueron capaces de dejarte sola en medio de un bosque conocido como el Bosque de la Muerte, cuando además había equipos que podrían matarte solo para obtener tu pergamino, merecen fallar la prueba. Ahora vamos. Creó un centenar de clones de sombra para que espiaran o eliminaran a la competencia, cogió a Karin al estilo nupcial y empezó a saltar sobre las ramas hasta la torre central. Nunca se dio cuenta del sonrojo que tenía su pasajera. Continuará. Hola, espero que os haya gustado el capítulo. Orochimaru apareció, Naruto despertó su Sharingan y Karin entró en escena. Bueno mi gente, esto fue todo por mi parte, espero les gustará tanto como a mí hacerla, dejen su like, compartan y suscríbanse, un saludo y un abrazo.